Hola a todos, vamos a resolver un ejercicio donde tenemos que aplicar conceptos de electricidad, de dinámica y de cinemática. Vamos a leerlo y empezamos a resolverlo. El enunciado dice así. Dice, un electrón se coloca en reposo en un campo eléctrico uniforme. El electrón se acelera debido a este campo eléctrico y después de recorrer un milímetro alcanza una velocidad de una milésima parte del valor de la velocidad de la luz, es decir, la velocidad de la luz partido por 1000. Pregunta, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico? ¿Cuál es la velocidad del electrón después de recorrer 4 milímetros? Y contamos como datos pues con la velocidad de la luz, la masa del electrón y la carga del electrón. Por tanto, nosotros tenemos un electrón en una determinada región del espacio. En esa región del espacio existe un campo eléctrico, vamos a llamar a esta situación A y a esta otra situación B. Existe un campo eléctrico que debe ser hacia la izquierda, tal como estamos representando la situación, porque el electrón se mueve hacia la derecha. Entonces la fuerza eléctrica debe ser hacia la derecha y por tanto el campo eléctrico hacia la izquierda, ya que recordamos la relación entre fuerza eléctrica, la relación vectorial y campo eléctrico. La fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico. Si la carga es negativa, como es este caso, pues la fuerza y el campo deben tener sentidos contrarios. Bien, y nos dice que cuando ha recorrido 1 milímetro, vamos a suponer que esta distancia de aquí representa 1 milímetro, la velocidad en ese instante es igual a la velocidad de la luz partido por 1000, la milésima parte de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a 8, partido por 1000, pues será 3 por 10 elevado a 5 metros partido por segundo. Esa es la velocidad que llevará el electrón cuando haya recorrido 1 milímetro. Y a partir de ahí me pregunta por el valor del campo eléctrico. Bien, ¿cómo podemos hallar entonces el valor de ese campo eléctrico? Bueno, pues de entrada nosotros partimos de lo que conocemos. Vamos a resolverlo por dinámica, lo combinaremos con más cositas, pero bueno, sabemos que según la segunda ley de Newton, la suma de las fuerzas que actúan sobre un sistema, en este caso sobre el electrón, es igual al producto de la masa por la aceleración que experimenta. Y sabemos que la única fuerza que actúa sobre el sistema es la fuerza eléctrica, y sabemos que la fuerza eléctrica es igual al producto de la carga por el campo eléctrico. De ahí podemos despejar el campo eléctrico, que es lo que nos pregunta el ejercicio, y tendremos que el campo eléctrico es igual a el cociente de la masa por la aceleración que experimenta el electrón dividido entre su carga. Y ahí tenemos, esto es lo primero que nos pregunta el ejercicio, campo eléctrico, y son datos, la masa del electrón y la carga del electrón. Es decir, que desde el momento que tengamos la aceleración, podremos hallar el campo eléctrico, que es lo que me pregunta el ejercicio. ¿Cómo hallamos la aceleración? Bueno, pues sabiendo que es un movimiento uniformemente acelerado, teniendo en cuenta que es un movimiento uniformemente acelerado, por las ecuaciones de cinemática, movimiento uniformemente acelerado, sabemos que la aceleración es constante, la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, y la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es un movimiento acelerado de estas ecuaciones. Nosotros conocemos la velocidad que adquiere tras recorrer 1 milímetro, que es de 3 por 10 elevado a 5 metros segundo. La velocidad inicial es 0, parte del reposo. La aceleración es lo que queremos hallar. El tiempo no lo conocemos, no conocemos el tiempo que tarda en recorrer esa distancia. La posición final es 1 milímetro. La posición inicial la tomamos como nula también. Suponemos que la posición es 0. Velocidad inicial ya hemos dicho que es 0. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aceleración es lo que quiero conocer y el tiempo no lo conozco. Bueno, pero entre estas dos ecuaciones vamos a poner ya lo que conocemos, que es la velocidad final, 3 por 10 elevado a 5
aceleración por tiempo, posición final 1 por 10 a la menos 3, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entre estas dos ecuaciones tenemos un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas, donde podemos evidentemente hallar ambas incógnitas. En nuestro caso nos interesa la aceleración, por el tiempo no me preguntan nada, pero nos hace falta hallarlo previamente. Entonces lo que vamos a hacer es, lo vamos a resolver el sistema por sustitución, lo vamos a despejar de esta ecuación de la derecha y lo vamos de arriba, y lo vamos a sustituir en la ecuación de abajo. Despejamos el tiempo de esta ecuación, el tiempo quedaría 3 por 10 elevado a 5 partido por la aceleración. Y si ese tiempo lo sustituimos en la ecuación de abajo, tendríamos que 1 por 10 a la menos 3 es igual a un medio de la aceleración por 3 por 10 elevado a 5 partido por la aceleración al cuadrado. Que operando un poquito en el lado derecho de la ecuación, solo en el lado derecho, solo aquí, a entre a cuadrado nos quedaría aceleración en el denominador, y 3 por 10 elevado a 5 al cuadrado es 9 por 10 elevado a 10. Es decir, que tendríamos 9 por 10 elevado a 10 en el numerador, y en el denominador tendremos este 2 y la aceleración. 2 por A. Y aquí ya vamos a despejar la aceleración. La aceleración, para despejarla, la tenemos en el denominador, la pasamos hacia el otro lado de la ecuación multiplicando, y vamos a pasar en el mismo paso el 1 por 10 a la menos 3 que está aquí multiplicando hacia el lado derecho de la ecuación dividiendo. Finalmente tendríamos esta expresión para la aceleración. Y calculamos, y el resultado es de 4,5 por 10 elevado a 13 metros partido por segundo cuadrado. Esa es la aceleración con la que se está moviendo el electrón debido a la aplicación del campo eléctrico. Con la aceleración, pues como habíamos visto antes, como la masa y la carga las conocemos, podemos determinar el campo eléctrico, que es lo primero que me pregunta el enunciado. La masa es de 9,1 por 10 a la menos 31. La aceleración de 4,5 por 10 elevado a 13. Y la carga en valor absoluto, porque estamos determinando el módulo del campo eléctrico, 1,6 por 10 a la menos 19. Operamos y obtenemos que el campo eléctrico es de 255,94 aproximadamente newton partido por coulombio. Y bueno, ese sería el resultado del primer apartado. El valor del campo eléctrico, 255,94 newton partido por coulombio. Bien, el apartado B nos pregunta por la velocidad del electrón después de recorrer 4 milímetros. Bueno, es más sencillo porque ya conocemos la aceleración, la tenemos aquí, y bueno, vamos a utilizar las mismas ecuaciones, pero en este caso sabemos que recorre 4 milímetros y me preguntan la velocidad. Vamos a verlo. Vamos a separar. Y bien, empezamos entonces en la parte inferior, volvemos a plantear las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Aceleración ahora la conocemos, 4,5 por 10 elevado a 13, vamos a poner que este es el apartado B, metros segundo cuadrado. La velocidad es lo que queremos hallar ahora. La velocidad inicial, pues como antes, la consideramos nula, partimos del reposo, aceleración por tiempo. Posición final, en este caso son 4 milímetros, es decir, 4 por 10 a la menos 3 metros. Igual que antes, por supuesto, porque la posición inicial y la velocidad inicial son las mismas, pues esto sería 0. Igual a un medio de la aceleración, que es 4,5 por 10 elevado a 13 por el tiempo al cuadrado. Bien, lo único que vamos a hacer es despejar de esta ecuación de abajo el tiempo. Ese será el tiempo, nos proporcionará el tiempo que tarda
el electrón en recorrer los 4 milímetros, lo despejamos de aquí, y después lo vamos a sustituir aquí y tendremos la velocidad cuando esté en esa situación. Despejamos el tiempo. El tiempo será igual. Este 2 que está dividiendo lo pasamos multiplicando. El 4,5 por 10 elevado a 13 lo pasamos dividiendo. A 2 por 4 por 10 a la menos 3 entre 4,5 por 10 elevado a 13. Y como el tiempo está elevado al cuadrado, para acabarlo de despejar, estoy despejando en un único paso, pues tenemos que hacer raíz cuadrada. Y eso es 1,3 periódico, el 3 nos sale periódico al hacer la operación, por 10 elevado a menos 8 segundos. Bien, ya tenemos el tiempo que tarda en recorrer esos 4 milímetros. Ahora, para calcular qué velocidad tiene en ese instante, pues lo sustituimos en la ecuación de la velocidad. 4,5 por 10 elevado a 13 por 1,3 periódico por 10 elevado a menos 8, y esto nos da 6 por 10 elevado a 5 metros partido por segundo. Esa es la velocidad con la que, o la velocidad que tendrá al recorrer, pues 4 milímetros. Bueno, más o menos yo creo que debe haber quedado claro. Simplemente pues tener en cuenta que el electrón se mueve debido a la acción de una fuerza, que es la fuerza eléctrica. Igualamos la fuerza eléctrica a la masa por la aceleración y ya nos queda una expresión donde tenemos dos incógnitas, que son el campo eléctrico y la aceleración. La aceleración, con los datos que tenemos y con las ecuaciones de cinemática del movimiento uniformemente acelerado, la podemos hallar, y a partir de ahí hallamos el campo eléctrico. Y bueno, y después otra vez aplicando las ecuaciones de cinemática podemos hallar la velocidad que tiene al haber recorrido 4 milímetros. Solo una aclaración más. Ambos apartados, en la aplicación de las ecuaciones de cinemática, los podíamos resolver utilizando esta relación. La velocidad al cuadrado en un instante dado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por delta de x, el espacio recorrido. Esta ecuación nos relaciona las velocidades finales, inicial, la aceleración y el desplazamiento sin que aparezca el tiempo. Esta ecuación se obtiene pues, de resolver este sistema, como lo hemos hecho nosotros aquí para este caso particular o para el segundo caso, pero de manera teórica. Y siempre es una ecuación que podemos utilizar para los movimientos uniformemente acelerados, siempre que no queremos o no querramos que nos aparezca el tiempo por medio. Entonces, por ejemplo, en el apartado A, porque en el B lo haríamos exactamente igual, podríamos poner que la velocidad final, me lo dice el enunciado, es 3 por 10 elevado a menos a 5 al cuadrado, la inicial es 0, la aceleración es lo que buscamos, y el desplazamiento pues me dice cuando ha recorrido 1 milímetro sería 1 por 10 a la menos 3. Y si de ahí despejamos, obtenemos pues lo mismo que hemos obtenido por el anterior procedimiento, 4,5 por 10 elevado a 13 metros segundo cuadrado. Es una ecuación bastante más rápida, pero que implica aprenderse otra fórmula de memoria, y es una fórmula que no es necesaria porque siempre sale de resolver el sistema que resulta de estas dos. Bueno, como queramos, si queremos memorizarla, la podemos memorizar y utilizarla cuando sea apropiado, es decir, en movimientos uniformemente acelerados donde no queremos o no tenemos como dato el tiempo y queremos relacionar velocidad, aceleración y espacio recorrido. Bien, saludos para todos.